Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así poder escuchar tu corazón, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Oh mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará y así podré escuchar tu corazón, Señor. Y así podré escuchar tu corazón, Señor. Muy buenos días, estamos nuevamente al aire, agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad nuevamente de llegar con la palabra, la bendita palabra de Dios, que es lo que hace que el hombre pueda vivir quieta y reposadamente. Y hoy día hemos escuchado una alabanza que dice, oh mi Cristo. Y realmente nosotros conocemos con Jesús el nombre de Jesucristo, el nombre de el Maestro y tantos nombres que se le ha dado a Jesucristo. Pero realmente nosotros no nos hemos detenido a ver qué significa el nombre de Cristo. Y cuando nosotros reconocemos el nombre de Cristo, entonces nosotros podemos realmente entender y comenzar a practicar lo que Dios nos ha dejado para que realmente nosotros seamos totalmente libres. ¿Y qué causa a veces este nombre de Cristo que comienza a causar alborotos, pero no sabemos nosotros por qué? Entonces las personas, al no conocer qué produce esto, nos alineamos cuando hay muchedumbre, donde hay más gente, y abandonamos lo precioso, lo hermoso que Dios nos tiene para que realmente nosotros podamos tener ese encuentro personal con Dios. Y la Biblia nos está narrando que
esta canción que dice, oh mi Cristo, y hoy día me quiero enfocar en el nombre de Cristo, que ya le digo, quiere decir Jesús con nosotros, quiere decir el Maestro, tiene muchos nombres, Jesucristo, en fin, quiere decir Jesús, pero realmente Cristo es el ungido, y Cristo es el que vino como Dios, y Jesús es la otra parte complementaria que nació como hombre. Jesús como hombre, Cristo el ungido. Pero este nombre de Cristo, que también se dice Jesucristo, tiene un poder. Hoy ya vamos a verlo como el Cristo. Por eso es que cuando el Cristo se presenta en el lugar, aparece, Cristo realmente causa alborotos. Causa alboroto en los que no entienden, pero causa bendición en quienes se abren a conocer quién es el Cristo. Porque el Cristo era desconocido, sigue siendo desconocido hoy día en muchos de los seres humanos, sigue siendo desconocido. Y vamos a ver lo que nos dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. ¿Por qué les digo? Dice la palabra sepa o de saber. Usted tiene que saberlo. Y aquí el apóstol Pedro está fuertemente exhortando. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Usted y yo debemos saberlo. ¿Qué debemos saber? Que a este Jesús, vea, él se llamaba Jesús como hombre. Dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este Jesús ya no es solamente Jesús, el hijo del carpintero, sino que a este le ha hecho Señor y Cristo. Y ustedes saben que ¿quién está diciendo Pedro que lo hizo? No fue los hombres. Entonces nosotros los hombres a veces nos dan un título de algo y somos hechos o enseñados por hombres. Pero aquí Pedro está diciendo una verdad que debe ser aclarada en nuestro espíritu para nosotros entender, y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Sepa hoy día, yo le digo todo cristiano, que a este Jesús, a quien vosotros lo crucificaste, Dios fue el que lo hizo, Señor y Cristo. Y hoy día vamos a ver cuáles beneficios tenemos nosotros con ese Señor y Cristo. Entonces vamos a ver en el capítulo 17, verso 1. Dice, pasando por Antioquía. Aquí el título dice, alboroto de Tesalónica. Porque yo le digo, donde llega Cristo, pero donde llega un Jesús, cualquier Jesús, no causa ningún alboroto. Pero el Cristo sí, ¿sabe por qué? Porque fue hecho el Cristo, el ungido, la unción de Dios aquí en la tierra, y eso causa alboroto. Y vemos aquí en el capítulo 17 de Hechos, pasando por Antioquía, Pablo y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Donde llegó Pablo había una iglesia de los judíos. Porque esto quiere decir sinagoga, una iglesia. Y pasando ahí en Tesalónica, donde había una sinagoga o iglesia de los judíos. Los judíos de la misma tierra donde era Jesús tenían una sinagoga, donde ellos se reunían para hablar, para predicar, para anunciar del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Pablo, que ya había tenido un encuentro con Jesús, o con el Cristo que estamos hablando. El Cristo, ya había tenido una unción con el Cristo, porque recuerden que Saulo de Tarso le escuchó la voz, mas no había nadie. Entonces estaba hablando con la unción, con el ungido, que era el Cristo. Y dice el verso 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Por qué se forman las discusiones? Vean, los judíos sabían de religión, los judíos eran religiosos, los judíos creían en Dios, pero se le forma una discusión por 3 días
a Pablo en esta sinagoga o en esta iglesia? Porque Pablo ya había conocido al Cristo. Los judíos conocían a Jesús, al hijo del carpintero y al hijo de María, pero Pablo ya había conocido al Cristo. Por eso es que muchos hablamos de Jesús, pero no hemos hablado del Cristo, porque cuando hablamos de Cristo esto causa alboroto, y como Pablo les habló de Cristo a estos judíos religiosos, se formó un alboroto. Por eso es que tenemos que entender. Y a veces usted dice, no, es que toda la gente se levantó, es que no tiene la razón. Déjeme decirle que yo estoy con el uno que dice que no tiene la razón, porque Pablo estaba hablando justamente del Cristo. Él estaba en la verdad y todo cerrado. Hoy día puede haber mucha gente errada porque no conoce a Cristo ni el poder que hay en el nombre de Jesucristo. Y dice el verso 3, y declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, porque nosotros lo que le exponemos a usted por medio de las Escrituras, no es por lo que yo sé, no es por lo que yo aprendí, no es por lo que alguien me enseñó, nosotros lo exponemos por medio de las Escrituras. Y cuando nosotros lo exponemos como Pablo por medio de las Escrituras, el poder del Cristo, esto es lo que causa estragos y no ser entendidos. Porque como dijo Jesucristo, mi palabra no haya cabida en vuestras mentes, porque como era el ungido, el Cristo, él tenía algo que no se entendía con mente humana. Entonces hoy día es necesario, y dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciera. ¿Qué decía Pablo? Es necesario que el Cristo padezca. Pero para los judíos decía, no, si es el Cristo como este dice, si es Jesucristo, si es Dios, ¿cómo va a creer que van a hacer en un pesebre? ¿Y cómo va a creer que todo el mundo lo va a perseguir para matarlo? ¿Por qué lo perseguían? Porque el diablo sabía que él era el que tenía la presencia de rey arriba en el cielo y de rey acá abajo en la tierra y de ser el rey de reyes. Entonces, como el diablo sabía, no querían saber nada de Cristo. Pero les explica Pablo por medio de la Escritura que era necesario que el Cristo padeciera y resucitare de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Les decía Pablo, es necesario que Jesús padeciera mucho, que resucitare de los muertos, y que a este Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. ¿Se está dando cuenta? Los judíos conocían a Jesús porque lo habían visto crecer, nacer, pero no sabían que en ese mismo Jesús habitaba el Cristo. Y eso es lo que las personas hoy día, con una mente y una visión natural, no pueden entender el cambio que Dios hace en una persona cuando la sana, la restaura, su corazón ha sido entregado a este Cristo. Entonces no nos entienden. Y hoy día por eso es que muchas personas no entienden que cuando Cristo viene, la unción del santo viene sobre una persona, el cambio es radical y para siempre. Y dice el verso 4, y algunos de ellos creyeron. Lo importante es que sí hay en estos tiempos gente que crea. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no poca. Hubo gente noble, mujeres que creyeron en Cristo, en el Cristo de Pablo y de Silas. Y esto es lo que hoy día la gente no cree en Cristo, pero sí creen en Jesús, aunque sea en Jesús pichamba. En cualquier Jesús la gente cree. Y cree en el nombre de Jesús, pero no ha creído en la unción del Cristo, que es la que hace el cambio en la persona. Y dice el verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos. ¿Qué es lo que pasa cuando la gente habla mal del cristianismo? Entonces vean, los judíos que no creían, teniendo celo. La gente lo que tiene es celo. Cuando no cree en el cristianismo, como no entiende la unción que hay, tiene celo. Y tomaron consigo algunos ociosos, porque los ociosos no tienen nada que hacer y les pagan una cualquier cosa. Y dice, algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo.
Entonces Pablo y Silas anunciaban al Cristo y los otros conocían al Jesús. Y hoy día así mismo estamos, porque hay muchas iglesias anunciando de Jesús, pero no del Cristo, porque la unción está en el Cristo y Jesucristo ya está la unción completa. Hombre y ungido quiere decir Jesucristo. Ungido, el Cristo con el mismo poder de nuestro Padre Celestial. Verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos nos trastornan el mundo entero, también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Por eso que cuando en una ciudad entra un hombre con la unción del Cristo, entra un hombre que realmente hay oposición. Se levanta el párroco, se levantan las autoridades, se levanta todo el mundo, se levantan los ociosos, se levanta la gente ignorante que no conoce y se van contra la unción, se van contra el Cristo, porque no quieren que esa persona hable, porque esa persona va a cambiar, porque esa persona causa alboroto, porque lleva la unción del Cristo. Por eso que nosotros debemos saber aún el significado de los nombres. Entonces Cristo era el ungido y ellos decían: trastornan al mundo entero, también han venido acá. Y dice el verso 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces ellos habían entendido que el decreto de un hombre llamado César valía más que el Cristo que había de resucitar de los muertos y que tenía el poder para salvar a las personas. Los decretos del César era como cualquier decreto de cualquier institución humana hoy día, o de cualquier hombre o de cualquier rey, pero no llegaba más allá de lo que puede llegar la unción del Cristo, que viene a dar vida a la humanidad, que viene a perdonar tus pecados, que viene a sanarte. Entonces esto era lo que hacía Pablo y Silas, pero a este Jasón, por haberles dado hospedaje, a él lo detuvieron. Porque el maligno quiere amenazar para que tú no vayas, para que tú no asistas, para que tú no te lleves. ¿Por qué? Porque ese es el plan del diablo. Y dice el verso 8, y alborotaron al pueblo. Cuando hay alboroto es porque el Cristo está ahí. Donde hay alboroto, donde hay amenaza, donde hay acusación, donde hay difamación, ahí está el Cristo. Cuando difaman a un cristiano y lo quieren hacer que él está actuando mal, es porque tiene la unción del Cristo. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida la fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea, tuvieron que pagar una fianza, tuvieron que pagar su multa para poderlos dejar libres. Vamos a ver ahora en el capítulo 18, vamos a ver en el verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, escuchen, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra, estamos predicando la unción del santo, estamos predicando lo que Cristo nos ha mandado a hacer. Y Pablo estaba entretenido en Macedonia cuando vinieron Silas y Timoteo. Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Y testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Qué estaba Pablo aclarando? Porque nosotros a veces llamamos Jesús, llamamos Jesucristo, pero no sabemos. Pero Pablo estaba aclarando, porque hoy día es necesario aclararle a la iglesia que uno es Jesús, que unido con la unción del santo, o sea de Cristo, se llama Jesucristo. Jesús, hombre, Cristo el ungido. Pero es a la unción del Cristo que realmente el diablo le teme y los hombres causan alboroto porque no entienden qué es lo que está sucediendo. Y dice el verso 6, pero oponiéndose y blasfemando esto, porque siempre ¿a qué se oponen? A la unción. Cuando usted vea que hablan mal de un hombre de Dios, de un profeta, de un apóstol, de un pastor, es porque ese hombre anda a cargar la unción. Y la difamación y el alboroto se levanta. ¿Pero qué estamos enseñando nosotros? No, es que yo veo que todos dicen, pero usted vea lo que dice la Biblia, para que usted no dé del lado contrario de Dios, sino no del lado que realmente se alinea al consejo de Dios. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre
sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. El apóstol Pablo dice, realmente dijo sacudiendo los vestidos, porque se le oponía, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Cuando tú no, ¿qué es lo que le estaba diciendo Pablo? Si ustedes no aceptan el evangelio, el juicio, la sangre de este hombre sea sobre vuestra cabeza. Entonces dice el verso 6, y oponiéndose y blasfemando esto, o sea, cuando se le oponían a Pablo, él les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, y yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Porque cuando no nos abren la oportunidad para recibir el evangelio de Cristo, no tenemos que ir a otro lugar. Y Pablo dijo, me voy a los gentiles. Salgo de Macedonia, me voy a los gentiles. Salgo de lo que es el pueblo de Dios y me voy a hablar a los que realmente tienen necesidad de conocer al Cristo. Porque hoy día mucha gente obstaculiza el conocimiento de Dios porque ellos realmente obstaculizan, porque no escuchan la palabra y hablan sin tener conocimiento, pero no escuchan. Pero Pablo les dijo, pues yo libre de todo esto. Y en este mismo capítulo 18, el verso 28 dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras, ¿quiénes son los que nos dicen? Que Jesús es el Cristo. ¿Cuál era la fiereza y el alboroto de estos religiosos? Porque Pablo decía, Jesús es el Cristo. Y hay gente que cree en Jesús, cree en Jesucristo, pero no ha hecho la diferencia a dónde está la unción. Porque la unción en Jesús era el Cristo, era el Dios envasado en un hombre. Entonces Pablo les refutaba, demostrando. ¿Por qué les demostraba Pablo? No porque yo digo, ni porque Pablo dice, por las escrituras, que son la verdad aquí en esta tierra y en todo lugar, que Jesús era el Cristo. Pablo sabía esto. Ahora vamos al libro de Romanos y vamos al capítulo 5 de Romanos y vamos a ver en el versículo 6. ¿Qué es lo que vuelta Pablo dice? Porque Cristo, ¿de quién se habla? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entienda usted que el Cristo que vino de arriba del cielo, Él se dejó llevar a la muerte, se dejó llevar a un ataúd, fue a enterrarse en una bóveda, pero ese Cristo no podía morir, porque Él había venido de arriba y Él tiene vida eterna. Pero dice, porque Cristo, ¿quién? Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Quién es el que ha muerto por nosotros? Cristo. Ahora vamos a ver el verso 8. Mas Dios muestra su amor. Dios es amor, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted está diciendo, Cristo murió para que usted crea en Cristo. Si usted no cree en Cristo, ¿de qué le vale tener religión como los judíos? ¿De qué le vale que usted diga yo creo en Jesús o creo en Dios? No le vale de nada. Por eso dice, más Dios muestra su amor. Dios le muestra el amor a toda la humanidad. Dios lo ama a todos y dice, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y dice ahí, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ustedes saben que la ira de Dios se está manifestando hoy día acá en este planeta. Pero los que han creído en el Cristo o en Jesucristo o en el Mesías o como se lo llame, déjeme decirle que seremos librados de la ira de Dios. Seremos librados. Yo no sé si usted quiere, pero usted tiene que conocer al Cristo. Si ya usted había creído en Jesús o tal vez en Jesucristo sin saber que el uno es Jesús, hijo de María, y Cristo es el ungido, el santo que vino del cielo. Y ese es el único que nos puede librar de la ira. Y vamos a ver en Romanos 8. Romanos 8:8. A los que viven según la carne, mire, todos vivimos en la carne, tenemos un cuerpo humano, no pueden agradar a Dios. Así que con lo que usted haga, con pensamientos humanos, obra de la carne, no se puede agradar a Dios. Ningún hombre puede agradar a Dios si no ha conocido a Cristo y si no es por medio de Cristo. Porque Dios, ¿cómo es que recibe
el perdonar al ser humano es por medio de Cristo, por medio del Santo, el ungido, pero usted tiene que conocer a Cristo. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entienda esto usted. Y dice el 9, más vosotros, dice Pablo, no vivís según la carne. El cristiano que ha creído en Cristo ya no vive sino según el Espíritu. ¿Cuál es el plan? Que vivamos según el Espíritu, porque Cristo es la unción, Cristo es el ungido, Cristo es Espíritu, pero Jesucristo ya es hombre. Es un vaso donde el Cristo se posó en Jesús, y ya ese nombre Jesucristo ya tiene poder, porque Jesús ya llevaba al Cristo. Cuando usted lleva al Cristo, usted también ya es digno de llevar el regalo de Dios, su poder. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, escuche bien, esa es otra. Usted no puede tener el Espíritu de Dios si usted no ha creído ni ha conocido a Cristo. Pero si el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice la palabra de Dios, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, vea, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, para usted pertenecer a Dios, para usted ser cristiano, tiene que tener el Espíritu de Cristo. Porque si usted solo tiene el Espíritu del ser humano, por el cual hablamos, por el cual pensamos, ese es el espíritu de la carne, el espíritu. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En otras palabras, no podemos ni siquiera llamarnos cristianos. Y dice el verso 10, pero si Cristo, vea, es Cristo, es la unción de Dios, está en vosotros. ¿Qué es lo que debemos anhelar? Que Cristo esté en nosotros. El cuerpo en verdad está muerto. ¿Qué quiere decir? Ya nosotros no tenemos el deseo de pecar. Ya se nos quita el deseo de la gula, el deseo de tener solo para nosotros, porque dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. Deseo comer, deseo saciar mi carne, no. Ya tengo que hacer, si Cristo está en mí, ya tengo que tener el deseo que tiene el corazón de Dios, no el deseo de la carne. Ahí es cuando estamos muertos. Y dice, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si nosotros no tenemos la justicia de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no puede estar en nosotros. Y esto es lo que realmente queremos aclarar, queremos enseñar, porque el plan de Dios es abrirnos los ojos. ¿Cómo nos va a abrir los ojos Dios? Cada vez que en la Escritura encontramos una verdad que ha estado oculta, pero que hoy día se revela a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vea, y aquí dice a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Si el Espíritu de Jesucristo, el que fue levantado de entre los muertos, mora en nosotros, nosotros también seremos levantados de la muerte como fue levantado Cristo. No podemos nosotros ser levantados ni vivir nosotros diciendo que nos vamos con Dios, cuando si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, no podrá levantarnos Dios, porque el que nos levanta y nos lleva al lugar del trono es el Espíritu de Cristo. Y vamos a ver por último en Romanos capítulo 10 y el verso 4. Porque el fin de la ley, ¿por qué la gente vive luchando que yo vivo en la gracia y vivimos en desgracia? ¿Por qué la gente dice que ahora estamos en la gracia porque estamos en el Nuevo Testamento? Sí, la salvación es gratis, pero cuando usted cree en Jesucristo. Si usted no cree en Jesucristo, déjeme decirle que ninguna ley, ninguna organización del mundo lo puede salvar a usted. Porque la ley ponía ciertos ritos y ciertas leyes que usted tenía que hacerla para llamarse salvo, pero la salvación es gratis, porque la trajo ¿quién? Cristo. Porque Cristo no era de este mundo, Él vino a este mundo a traernos el beneficio de la salvación, el perdón de pecado y la salvación de nuestras almas. ¿Quién la trajo? Cristo. Y aquí dice, porque el fin de la ley, ¿quién es el fin de la ley? Cristo. Así que si usted se queda con Jesús o con el nombre de Jesucristo sin saber lo que es Cristo, usted realmente no se da cuenta que salió de la ley, entró en la gracia para hoy día tener realmente, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que si usted no cree en Cristo y no conoce
el poder del nombre de Cristo no tiene justificación alguna delante de Dios. Por eso hoy día, qué bueno es que hasta yo en medio de la enseñanza estoy aprendiendo qué poder que tiene el nombre de Cristo. Yo bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo a todo aquel que en este tiempo comienza a ver cuántas veces está la palabra Cristo, que ya usted la encuentra en el Nuevo Testamento. Desde que Jesucristo mismo estuvo aquí en la tierra, Él se hace conocer como el Cristo que fue levantado de entre los muertos. Bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.